Hola Daniel, buenos días. Buenos días, ingeniero. Buen día, buen día. Buenos días, ingeniero. ¿Qué tal? No sé si tengan alguna duda, jóvenes. Pues estamos trabajando en el proyecto, Inge, pero todavía no nos surgen muchas dudas. El diseño que se tiene que presentar, eh, todo es en base a lo que nosotros calculamos, ¿verdad? O sea, diámetros y todo eso. Claro. Si no, ¿en base a qué lo harías? Sí, no sé nada más que como todavía no lo empezamos, todavía no empezó el diseño, están ahí los cálculos. Újule, hubo gente que desde el fin de semana me estuvo contactando. Sí, de hecho sí nos hemos estado juntando, bueno, hablando, pero todavía no vamos muy adelantados. Pues les queda una semana completa. Poquito más de la semana, pero bueno.
Entonces no hay dudas, jóvenes. Por ahí les mandé una foto ayer, César. Sí, profe, sí la estuve checando. Fue lo que le había preguntado. Así es. Una foto, jóvenes, de cómo se pueden fabricar lo que viene siendo los cuñeros de las flechas y cómo se representan en el dibujo. Y pues ahí lo están viendo en la imagen que mandé. Esa era la figura que te había dicho, César. Sí, ya nada más falta cambiarlo en el Solid, pero ya, o sea, ya tenemos la idea, ya también la herramienta y todo. Por forzado. Sí es. Así es. Porque torneado no se podría. Buen día, Carlos. Carlos Alberto Martínez, ¿estás en el grupo? No, creo que me están queriendo contactar a alguien más entonces. Jóvenes, si no hay preguntas, entonces nos vemos mañana. A ver si mañana sí hay preguntas. ¿Les parece? Sí, Inge, lo más probable es que mañana sí tengamos más preguntas. Sí, lo mismo, Pues, digo. pues el chiste es trabajar, porque si no trabajan, pues no va a haber dudas. Exactamente. ¿O quieren que les ponga un video ¿De qué, profe? de algo que quiero hacer para el próximo semestre? Pues sí, sí estaría bien. Y que en teoría pudiera ser tendencia. ¿Es algo nuevo, novedoso? De la forma de cómo dar la clase. Ah, ok. Pues sí, profe. ¿No va a ser presencial el otro semestre? No creo.
con los candidatos matándose y sin saber ahorita los resultados de las elecciones, lo dudo. ¿Se los comparto entonces? Sí. No tiene ¿Lo audio. están viendo? Sí, pero no, Sí, sí se No, ve, profe, pero no no. tiene audio. ¿No tiene audio? Sí, bueno, no se escucha, no escuchamos. Ah, caray, porque acá se escucha a todo volumen. A ver, déjenme ver si puedo subir. No, sí está todo. ¿Sí compartió el volumen cuando le dio en compartir la pantalla? A ver, espérame. Movido, protestón, y no sé si se debía a que yo llevaba poco Sí, ahora sí ya se escucha. Ok, lo regreso entonces. tiempo en la docencia. Hace unos 5 años yo tenía un curso difícil. Uno de esos que se nos atraganta de vez en cuando, sí. Activo, movido, protestón. Y no sé si se debía a que yo llevaba poco tiempo en la docencia o que por naturaleza soy una persona positiva, pero aquello me lo tomé como un reto personal. Intenté comprenderles, así que descubrí que a esos alumnos, por ejemplo, les desmotivaba mucho que el profesor hablase y hablase sin que ocurriese otra cosa más que eso. Esos chicos querían acción y me la pedían sin que lo supiesen. Es por tanto por lo que me propuse encontrar una manera de activar a mis alumnos en clase, hacerles partícipes del aprendizaje y no meros espectadores. Así fue como di con un enfoque pedagógico que cambió desde entonces mi práctica docente y mi concepción de la educación. La Flipped Classroom o clase invertida. Y sin yo saberlo me convertí en uno de los primeros profesores que se pusieron detrás de una cámara para intentar darle la vuelta a su clase. Sí, ese era yo. Y ese es mi primer vídeo de YouTube. ¿Qué te parece? Pero, ¿por qué? ¿Por qué la Flipped Classroom me hizo youtuber? ¿Qué implicaciones tuvo en mi clase el hecho de aplicar ese enfoque? Muchas de estas dudas intentaré responderlas en este vídeo. Porque sois muchos los profesores que soléis escribirme para preguntarme por mi experiencia con la clase invertida. Para todos vosotros, este vídeo. ¡Adelante! Para acompañar este vídeo haré uso de una serie de diapositivas que suelo utilizar cuando doy charlas o ponencias sobre clase invertida. Pero antes de comenzar a hablar realmente de qué es una clase invertida o Flipped Classroom, me gustaría deciros qué no es. Una clase invertida no es una metodología rígida que te diga paso a paso qué es lo que tienes que hacer sin poder salirte de esa norma. Por el contrario, es un enfoque pedagógico muy amplio que tiene cabida dentro de él muchas otras metodologías. Seguro que también pensarás que es una moda, pero en realidad su enfoque pedagógico viene de precisamente unas pedagogías con mucho recorrido en la historia. Solemos pensar también que Flipped Classroom es igual a un uso avanzado de recursos o herramientas, pero en realidad se trata de usar recursos a nuestro alcance sencillos, como por ejemplo una conexión a internet o una plataforma de vídeos como puede ser YouTube. Y por último, solemos pensar que Flipped Classroom es en realidad vídeos educativos, como estoy seguro que estarás acostumbrado a ver, por ejemplo, en canales como el mío. Pero en realidad va mucho más que el uso de recursos audiovisuales. Flipped Classroom es en realidad darle la vuelta a nuestra concepción de la educación. Es en realidad un cambio de mentalidad. Por tanto, ¿qué es lo que propone una clase invertida o una Flipped Classroom? Quien en realidad tiene que explicarlos mejor son aquellos protagonistas de esa clase invertida. ¿Cómo lo explican, por ejemplo, mis alumnos? ¿Pero te miro a ti o a dónde miro? La clase invertida es que tú en la clase
estudias y en casa haces actividades mediante los vídeos que pones en YouTube. Y así Muy bien. Muy bien hecho. ¿Qué es una clase invertida? Una clase al revés. Una clase pues, que se da mediante vídeo y así pues tú coges apuntes y de esos apuntes ya puedes estudiar para el examen. Yo veo que las clases de historia a mí me resultan muchísimo más fáciles a la hora de aprenderme el temario y demás, y desde mi punto de vista está mejor que las otras clases, se me quedan mejor las cosas y por mí perfecto. De verdad, qué buenos alumnos tenía por aquel entonces, ¿eh? Porque cuando nos unimos, todo sabe mejor. Filadelfia. Costó 4 sobresalientes que saliesen bien en el vídeo. ¿Qué es lo que propone una clase invertida? A mí me gusta agrupar sus objetivos en 4 pilares. En primer lugar, propone cambiar el orden natural de una clase. En una clase tradicional, lo que suele ocurrir primero es que el profesor explica durante además la mayor parte del tiempo. Y luego, cuando los alumnos ponen en práctica ese aprendizaje adquirido, pues en casa. Una clase invertida propone, en primer lugar, cambiar el orden de esos dos conceptos. La explicación la verán los alumnos en casa, accediendo a ella a través de recursos, por ejemplo, en mi caso, audiovisuales, pero que pueden ser muchos otros. ¿Y luego qué hacen en clase? Pues en clase lo que se hace es practicar ese contenido. Es decir, el tiempo de clase se usa, la mayor parte de él, en que los alumnos practiquen y estén activos. ¿Recordáis aquello de lo que hablaba en principio con esa clase difícil? Pues precisamente esto iba enfocado a ellos. El segundo gran objetivo de una clase invertida es cambiar también el rol del profesor. Como bien podrás comprender, si el profesor ya no pasa la mayor parte del tiempo explicando, su papel en la clase ha cambiado. A mí me gusta decir que ahora es un guía de aprendizaje, es decir, una persona que ayuda a que los alumnos consigan por sí mismos el aprendizaje que deben adquirir. ¿Cómo? Pues ayudando a aquellos alumnos con más dificultades y dejando a aquellos más autónomos trabajar a su propio ritmo. El tercer gran objetivo que propone una clase invertida es también cambiar el rol del alumno. Pasamos de un alumno pasivo, cuya mayor parte del tiempo de aula se usa en escuchar, a un alumno activo cuya mayor parte del tiempo lo usa en hacer. Y ello nos lleva precisamente al cuarto objetivo de la Flipped Classroom, y no es otro que alcanzar un aprendizaje realmente significativo. El paso número 3 me preocupa. ¿Qué opinan? ¿Están ahí? Sí, profe. ¿Qué opina, Perla? Se fue, no está en clase. Benjamín, ¿qué opinas? Pues igual si, o sea, al principio podré intentarlo y ya si ve que no funciona, pues, o sea, tratar de modificar ese paso. Porque Eso era no el me preocupa, eso lo voy a hacer el próximo semestre, de intentarlo. El paso número 3, donde el alumno tiene que ser más activo, donde el alumno va a tener que ver, como bien lo dijo este profesor, no necesariamente tiene que ser un video. Les puedo, por ejemplo, encargar un resumen de un libro y al siguiente día poner un problema donde tengan que aplicar ese conocimiento. O igual y también, o sea, por ejemplo, mientras da la clase, también puede estarle preguntando así siempre a personas al azar, pues ya, o sea, como que los obliga a estar siempre atentos. Eso lo entiendo, sin embargo, si somos adultos, ¿por qué tengo que estar viendo si están atentos o no?
Pues sí, también. Y por eso les digo, me preocupa el paso número 3 que acaba de decir el profesor. Ustedes también tienen que cambiar su rol y ahora sí ser estudiantes, no alumnos al revés. Alumnos al revés. A ver, escríbanlo al revés. Mulas. ¿Y cómo son las mulas? Pues así como están ahorita. Si no le pegan para que camine, no camina la mula. Si no le dan el jalón para la izquierda, no se va para la izquierda la mula. Así como están ustedes ahorita, jóvenes. Y eso es lo que me preocupa. Que si ustedes no entienden el rol que tienen que jugar en sacar el resumen del libro para aplicarlo al día siguiente en un problema, el ver un video que yo pueda poner para explicar algún tema en particular y que va a ser información que al día siguiente vamos a utilizar, y me llegan al día siguiente sin ver el video, híjoles, ya valió todo el esfuerzo que uno ponga. Porque si estuvieran ustedes en el rol de estudiantes, no en el de alumnos jóvenes, no tendría por qué estar inventando otra metodología. Ustedes estarían estudiando por su cuenta y estarían trayendo dudas en base a ese estudio que de la parte que no entiendan, obviamente. Pero si doy la clase, explico el tema, no ponen atención, como bien dijiste ahorita, no están atentos a la clase y no leen por su cuenta, pues menos va a entrar el conocimiento. ¿O no? Sí. ¿Qué opina Alejandra? No sirve el micrófono de Alejandra, pero tiene forma de escribir. O sea, no me la voy a brincar, voy a esperar a que me conteste qué opina. ¿Y usted lo nota en este grupo? Dice Alejandra, creo que el alumno debe de poner más de su parte para progresar, ser más autodidacta. Y cuando le pregunté que si lo nota en este grupo, dice que solamente algunos compañeros. Sin embargo, a mí en las clases me han demostrado muy pocas veces que están interesados. Pero bueno, le voy a dar continuar con el video, jóvenes, para que terminen de verlo. Un aprendizaje que ayude a los alumnos a entenderse con el mundo real y que trascienda mucho más que el simple aprendizaje memorístico. Esto puede parecer muy novedoso, pero siempre en mis charlas o ponencias intento ver que no es así. Que esto viene de muy atrás, de por ejemplo
aquellas escuelas socráticas donde los alumnos reflexionaban y practicaban una y otra vez el contenido adquirido. Pero Sócrates no hablaba de clase invertida. ¿Cuándo nace este término? En este vídeo no voy a hablaros de conceptos pedagógicos complejos, no estamos en una clase universitaria, pero sí me gustaría que profundicemos un poco en la manera en que solemos aprender. Considero que uno de los grandes y primeros pedagogos que ha habido en la historia no era griego, sino chino. Y hablamos de Confucio. ¿Sabes quién es Confucio? Muy buenas noches, Panamá. Confucio fue uno de los que inventó la confusión y por eso de lo más antiguo, fue uno de los chinos japoneses que fue de lo más antiguo. Gracias. ¿Perdona? Confucio fue un filósofo chino que consideraba que el aprendizaje ocurría de verdad cuando las personas hacíamos. Y lo dijo a través de esta frase: lo que se oye se olvida, lo que se ve se recuerda, lo que se hace se aprende. Esta máxima de Confucio fue, sin que él lo supiese, una de las máximas, siglos después, de un cambio pedagógico que propugnaba que realmente para aprender teníamos que poner en práctica metodologías activas. Voy a hablaros de dos personajes principales en esto de entender este tipo de aprendizaje. El primero es Edgar Dale. A Edgar Dale le debemos la idea del cono de aprendizaje, donde categorizaba que, según aquellas cosas que hagamos, recordaremos más o menos esa información adquirida. Por ejemplo, según Dale, recordamos después de 2 semanas el 10% de lo que leemos, pero en cambio recordamos el 90% de lo dicho y hecho al cabo de este mismo tiempo. Voy a regresarle poquito, jóvenes, porque no sé si ustedes habían visto esta información. Según este pedagogo, después de 2 semanas de leer algún artículo o algún material como el que tienen en sus manuales, jóvenes, van a recordar el 10% de lo que leyeron. Y en esas 2 semanas van a poder definir, pues sí, que la flecha puede estar sometida a esfuerzos de flexión, a esfuerzos de torsión, etcétera. Pero después de 2 semanas, si hicieron los cálculos de esos esfuerzos, ustedes van a recordar el 90%, jóvenes. Porque en ese momento que hicieron las cosas, simularon experiencias reales con el cálculo, diseñar y llevar a cabo una presentación, o sea, tendrían ustedes que estar exponiendo y razonando si la flecha resiste o no resiste. Hacer aquello que se intenta aprender es una experiencia real, jóvenes. Y el que ustedes se imaginen las piezas reales, pues los lleva a que retengan más esa información. Y pues se habla de que el tipo de aprendizaje, al hacer esto, es diseñar, crear, evaluar. Cosas que nosotros hacemos en los cursos de diseño, jóvenes. No sé si lo habían visto así, pero bueno. Por ejemplo, según Dale, recordamos después de 2 semanas el 10% de lo que leemos, pero en cambio recordamos el 90% de lo dicho y hecho al cabo de este mismo tiempo. Y bueno, qué bueno que viene aquí la palabra activo y pasivo. Leemos, oímos, vemos, oímos y vemos, y en oímos y vemos recordamos el 50%, jóvenes. Pero cuando lo decimos y escribimos, hay un poquito más de retención. Y cuando lo decimos y lo hacemos, hay hasta el 90% de retención. Este brinco es el que yo quiero ver en ustedes, jóvenes. Independientemente de la metodología que vaya a implementar o no. Y ese es el brinco que se requiere para que ustedes sean estudiantes y no alumnos, jóvenes. Hay quien dirá, es que alumno es lo mismo que estudiantes, porque ustedes los consideran como alumnos aquí en la facultad, jóvenes. Pero yo adrede dije, cuando me di cuenta que alumnos escrito al revés, dice, ¿ya lo hicieron? Porque ya hubo quien dijo mulas. Pero alumnos escrito al revés,
lo que dice es, son mulas. Y sin embargo, en la universidad a ustedes les llaman alumnos, pero no al revés. Y desgraciadamente yo en el salón no veo, los veo muy pasivos, jóvenes, y no activos. No los veo con hambre de querer ser ingenieros y salir a la industria, aplicar sus conocimientos y resolver problemas. El que aprenda a hacer eso, créamelo, tiene su vida asegurada en cuestión económica, porque les van a pagar bien, jóvenes, por hacer bien su trabajo. Pero al que no sepa hacer bien las cosas, pues va a andar brincando de trabajo en trabajo, jóvenes. ¿Por qué? Pues porque no dio el ancho en una empresa, porque no da el ancho en otra empresa. Y pues desgraciadamente es ahí donde se topan con pared y dicen, chin, le hubiera hecho caso a mis profesores, no a César, a mis profesores, porque no creo que sea el único, jóvenes, con el que no participan. Pero bueno, lo dejo terminar el video. Bien, muy en relación a todo esto está también el concepto ideado por Benjamin Bloom llamado taxonomía de Bloom. Bloom categorizaba asimismo el pensamiento de orden inferior y el pensamiento de orden superior que redundan en un peor o mejor aprendizaje. Y según esta escala, que podréis encontrar también en forma de rombo en muchas otras fuentes, Bloom consideraba que crear era el pensamiento de orden superior con un mayor valor en nuestro propio aprendizaje. Confucio, Dale, Bloom, en realidad todos nos hablan de un mismo concepto, de que el alumno... El dinero no crece en los árboles. Crece con Amazon, una SEO. El alumno tiene que hacer, es decir, poner en práctica continuamente su aprendizaje. Como decíamos, ¿qué es entonces lo que propone una clase invertida? Pues desterrar del aula todo aquel tiempo, o la mayor parte de él, en el que los alumnos tengan un rol pasivo. Ahora bien, podemos preguntarnos, ¿cómo usamos nuestro tiempo del aula? Aquí tenéis un gráfico con datos de 2 encuestas que preguntaron cuánto tiempo del aula usaban los profesores en uno u otro concepto. Y como podéis ver, en torno al 60% del tiempo de aula, según los encuestados, se usaba en explicar contenido nuevo. Y si usamos la mayor parte del tiempo de aula en explicar contenido nuevo, ¿qué pasa con nuestros alumnos? Pues mirad, por ejemplo, este otro gráfico, muy significativo. ¿Cuántos alumnos realmente de una explicación están captando todo lo que estamos diciendo? ¿Cuál es la respuesta que podemos darle a todos estos alumnos y también a nosotros mismos para asegurarnos de que están aprendiendo de verdad? Pues asegurarnos de que en el aula podemos aplicar metodologías activas en las cuales el alumno esté practicando el contenido. Hay un montón de metodologías activas que podemos usar en el aula. Gamificación, aprendizaje basado en proyectos, pensamiento visual o visual thinking, talleres, juegos de rol, actividades teatrales, etc. Ahora bien, una vez sentadas las bases más o menos teóricas de la Flipped Classroom o la clase invertida, os voy a contar un poco cómo es mi propia experiencia. En primer lugar, si estamos dispuestos a aplicar este enfoque, tenemos que diferenciar muy bien cuál es el trabajo que van a realizar nuestros alumnos en el espacio individual, sí, su casa, y en el espacio grupal, es decir, la clase. En mi caso, lo que yo les propongo a mis alumnos es que en el espacio individual vean y trabajen un vídeo a la semana de entre 10 y 15 minutos con el que deberán responder a preguntas, rellenar una serie de notas o apuntes y también hacerse preguntas a sí mismos. Se me hace muy poquito un video a la semana. Para toda la información que tenemos que ver en el semestre, híjoles, yo creo que va a ser un video por día. Y sobre todo que están proponiendo videos de 10 a 15 minutos. ¿No creen? Sí, profe. Continúo. Cuando llegamos a clase, ¿qué ocurre? Pues en primer lugar tenemos una sesión que sirve como repaso del vídeo y resolución de dudas, y una segunda y una tercera sesión enfocadas a realizar actividades prácticas en torno a este contenido visto en el vídeo. ¿Cómo acercarles, por tanto, el aprendizaje a mis alumnos al espacio individual, es decir, a su casa? Pues desde el principio me di cuenta de que había una plataforma que me podía ayudar a ello con mucha facilidad. Era esta, YouTube.
Solo tenía, por tanto, que crear vídeos educativos para que mis alumnos pudiesen acceder a ellos cuando y donde quisieran. ¿Cómo son esos vídeos que me propuse crear? Pues en primer lugar necesitaba una serie de elementos básicos. Un software informático con el que editar los vídeos que no tiene por qué ser muy exigente, sino simplemente que te permita grabarte y poner, por ejemplo, diapositivas, una webcam o una cámara y un micrófono, esto último más importante incluso que lo anterior, pues es muy importante que se te oiga bien, un material textual y audiovisual que llevar a los vídeos para enriquecerlos y por último y más importante y complejo, tiempo para editar los vídeos, para subirlos y para crear actividades en torno a ellos. Sé que estos últimos es importante destacar, por lo que yo siempre aconsejo a los profesores que vayan paso a paso. Yo cuando me propuse hacer Flip Classroom lo hice solo con un grupo. Luego cuando vi que me funcionaba lo pasé a otro. Vale, ya tengo todo el material necesario. Ahora, ¿cómo hago los vídeos? Pues mirad, yo intento siempre enfocar la creación de mis vídeos educativos con 3 pilares básicos. El primero de ellos es el humor. Alguno de vosotros me dirá que el humor no es un requisito para aprender, pero yo en realidad creo que es una ayuda muy necesaria. Intento, por ejemplo, que en mis clases siempre haya mucho humor. Por tanto, también intento que ocurra eso mismo en los vídeos. ¿Cómo? Pues, no sé, con ejemplos como esto. Un momento, que me están llamando. ¡Anda! Mira quién es. ¿Sí? Hola. Hola, Goya, ¿qué tal? Muy bien, sí. ¿Cómo fue el cuadro de los mamelucos? ¿Y la carga del 2 de mayo? Vale. Un videoblog sobre sus conquistas. Si te levantases ahora y vieses el mundo tal y como está, ¿sabes, Lenin? Estados Unidos es ahora la primera potencia mundial. Hay McDonald's por todo el mundo, incluso también en Moscú y en Siberia, ¿sí? Oh, ¿hola? ¡Oh! ¡Socorro! ¡Socorro! De aplastar el capitalismo. En segundo lugar, intento que mis vídeos siempre estén acompañados de material textual extra. Y por último, también relacionado con lo anterior, intento que en mis vídeos haya siempre recursos audiovisuales extra. ¿Cómo? Eso de ponerme yo ahí en YouTube, parecer un poco el tonto, yo no lo veo, ¿eh? Yo YouTube no lo veo. Seguro que estarás pensando eso, pues bien, en realidad no hace falta que publiques tus propios vídeos. Podéis hacer uso de una gran cantidad de vídeos que ya están editados con canales, y no hablo solo del mío, que tienen vídeos enfocados a ayudar a vuestros alumnos. Pero, ¿y qué pasa con el que no ha visto el vídeo o el que no tiene internet? Sí, ya lo sé, hay muchas dificultades en poner en práctica este modelo. Y me he dado cuenta de ellas y he intentado aprender de estas mismas a lo largo de mi experiencia con los años. Pero en realidad podemos afrontar estas y otras más dificultades si realmente entendemos que Flip Classroom no es solo vídeos educativos o acceso a internet. Podemos hacer, por ejemplo, una Flip Classroom, no sé, analógica. ¿Por qué no les mandas a tus alumnos que hagan, no sé, un esquema o un resumen de un apartado del libro de texto para después practicarlo en clase? O si tus alumnos no tienen conexión a internet, ¿por qué no les mandas a través de un pen USB tus vídeos? Solo tenemos que darle vueltas al coco. Lo importante en realidad es que tengamos en cuenta estas 3 recomendaciones finales que os hago para ir concluyendo este vídeo. En primer lugar, que reflexionemos sobre el tiempo de aula que usamos. ¿El tiempo de clase que uso con mis alumnos es el adecuado para garantizarme a mí de que ellos están aprendiendo? Tal vez uses demasiado tiempo en explicar y muy poco en que tus alumnos practiquen ese contenido. ¿No quieres salir en YouTube? Es normal. No todo el mundo tiene esta misma vocación de youtuber. Pero podéis usar otro tipo de recursos que ya hay en la red y también otro tipo de plataformas que te pueden ayudar a usar estos vídeos externos. Hablo, por ejemplo, de la plataforma Edpuzzle, de la que os hablé en un vídeo sobre herramientas educativas que uso en mi práctica docente. Y por último, y en realidad más importante, atrévete a diseñar tus propias actividades, es decir, tus propias experiencias de aprendizaje. La Flip Classroom a lo que te ayuda precisamente es que haya tiempo en el aula para poder practicar con tus alumnos de muchas formas distintas. Pero, ¿aprenden de verdad más? Yo os podré convencer de ello, pero yo creo que quien mejor tiene que hablaros de su propio aprendizaje son mis alumnos, ¿no? Así que, escuchémoslos. Creo que aprendo más porque con los vídeos y tal, después lo repaso en mi casa y se me queda todo mucho mejor y tal. Y
y así no tengo que estudiar tanto a la hora de hacer el examen. Creo que aprendo más porque a la hora de trabajar es muchísimo más fácil, recuerda las actividades que hacemos en clase y súper bien. Y hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. ¿Tienes alguna pregunta sobre este enfoque pedagógico? ¿Lo has puesto en práctica alguna vez? ¿Te ha funcionado? ¿Sí? ¿No? ¿Te gustaría que hablase sobre otros enfoques y metodologías docentes que uso en mis clases? Déjalo aquí abajo en los comentarios. Y no te olvides de suscribirte y dale like a la cuna de Halicarnaso. Nos vemos en el siguiente vídeo. Apunten esto. La cuna de Halicarnaso. Tiene como 3 o 4 videos de consejos para estudiar. Nivel básico, nivel intermedio y nivel avanzado, creo. No me acuerdo si son 3 o 4. Y se me hace muy ameno el cuate para explicar las cosas. Digo, ya están a punto de terminar la carrera y que no sepan estudiar. Híjoles, creo que sería todavía buen momento para que lo hagan, jóvenes, porque créanmelo, estando allá afuera en la industria, yo pensé que iba a dejar de estudiar cuando terminé la carrera, jóvenes, y es cuando más tiempo le he dedicado al estudio para poder dar las clases, jóvenes. Y ahorita que estoy viendo metodologías nuevas de enfoque, de cómo presentar la información para ver si el alumno es más visual, si es más, se me fue la palabra, tiene que ver con cinética o con movimiento, si es más de hacer las cosas él, sinestético, ¿eh? ¿Más proactivo? Sí, pero proactivo lo puedes hacer leyendo, proactivo lo puedes hacer viendo videos, proactivo lo puedes hacer haciendo tú las cosas. Eso es proactivo, el que tú te lances a hacer cosas. Pero cada uno de ustedes debería de enseñar a conocer cómo es más fácil que ustedes aprendan y capten las cosas, jóvenes. Hay gente que leyendo, híjole, son unos cerebritos, jóvenes, gente que ni siquiera toma notas. Hay gente que tiene que hacer las notas y leerlas una vez y leerlas 2 veces y leerlas 3 veces para captarla. Hay gente que si vio cómo otra persona lo hace, dice, está fácil, yo lo puedo hacer. Hay gente que aún viendo no lo capta, que hasta que no lo hace ella o él, capta cómo son las cosas. Pero eso lo deberían de saber ustedes, jóvenes. Sí, a nosotros como profesores nos dan cursos de los tipos de enseñanza que podemos dar. Híjoles, pero es tanta información que tenemos que dar en todo el semestre, que si yo tengo que ver, por ejemplo, cómo diseñar una flecha analíticamente, pues desarrollo las ecuaciones y se las enseño. Ahora, gráficamente, ahora, a ver, vengan al laboratorio para que vean las flechas cómo son y que tengan que diseñar así como están viendo las cosas reales y proponer de qué otra forma se pudiera diseñar. O sea, hacer eso de 2 o 3 formas diferentes, jóvenes. Híjoles, no alcanzaría a ver a todo el temario. Si así me estoy brincando, ¿cuántos temas de engranes? ¿Sí o no? Y obvio, jóvenes, ustedes cuando estén en la industria los van a contratar para resolver problemas. Problemas que tal vez no se lo sepan de memoria, que como dijo Confucio, chin, aunque lo hice, pues ya pasaron más de 2 semanas, ya no me acuerdo el 90%, me acuerdo un 30 o 40%. Pero si lo vuelvo a repasar, vuelvo a reactivar ese 90% y lo voy a poder hacer, jóvenes. O en su defecto, si ese problema yo no lo había visto, pues voy a tener que estudiar para poderlo resolver. Y estudiar, si no lo aprendieron aquí en la universidad, en primaria, secundaria, preparatoria,
Parece que me desconecté. ¿Me escuchan? Sí, profe, ya lo escuchamos. Bueno, sí, acá me estaba sonando como si alguien estuviera llamando y hasta que no cerré el montón de programas. Ya no se escucha. Sí, ya nos escucha otra vez, ingeniero.